lo primero que encontramos aquí es que donde está Jesús siempre suceden cosas. En el pasaje anterior, si usted se percata en su Biblia, tenemos el pasaje de Jesús calma la tempestad. Y el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos en ese pasaje de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostil e incontrolable para el hombre. También, como podemos ver en el siguiente pasaje que acabamos de leer, hay poderes espirituales que también buscan la destrucción del hombre. Entonces tenemos aquí a Jesús lidiando con las fuerzas de la naturaleza en el pasaje anterior y ahora con estos poderes espirituales. Como dato histórico, en la antigüedad, esta región donde vivían los gadarenos, al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio que Moisés había dado a la tribu de Manasés y de Gad, a la tribu de Gad. Por eso es que de ahí deriva el nombre gadarenos. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que este era un territorio ya en esta época, un territorio gentil, porque sus ciudades esencialmente habían recibido la influencia de la cultura griega y tenían sus dioses griegos, sus templos griegos, sus anfiteatros griegos. La misma palabra Decápolis tiene que ver ya con la influencia griega y estaban consagrados a la manera griega de vivir. Ese era el contexto de esta zona a la que llega Jesús. La presencia incluso del hato de 2000 cerdos, nosotros entendiendo que los cerdos eran comida prohibida para los judíos, ya podemos ver o nos recuerda la influencia del paganismo en esta región, influencia que era muy fuerte. Así que el cuadro que nos presenta Marcos es un cuadro aterrador. Tenemos a un hombre completamente descontrolado, como un animal indómito y salvaje. El pasaje lo describe como un hombre que a veces tenía que ser atado con cadenas y de alguna forma la rompía o se liberaba de ello. Así que una pregunta que ya podemos de reflexión aquí, comparando con la circunstancia actual y cómo el enemigo trabaja en el mundo. Hoy podríamos preguntarnos de qué le serviría a este hombre tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente. Tanta fuerza física y tanta debilidad espiritual. Es la característica de nuestros tiempos. Mucha fuerza en muchos aspectos de la vida, pero un debilitamiento espiritual. Y Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares y nadie podía pasar por aquel camino. Hoy nos preocupa cuando ponemos una dirección en el Waze y el Waze nos indica la ruta, ¿verdad? Pero no nos señala si es zona segura o no segura. Y no sé si le ha pasado a usted, pero a un servidor sí, quizás a muchos más. En algún momento hemos tenido que seguir, pero preocupadísimos, porque hay zonas por las que en verdad preocupa pasar. Entonces, permítame asociar esta circunstancia difícil que estaban viviendo los de Gadara, con estos peligros, por estas zonas. Al Waze había que desobedecerlo y no pasar por las zonas donde estaba este endemoniado de Gadara. Este hombre que estaba en esta zona estaba totalmente deshumanizado, parecía una bestia. Algo le pasó
en su vida. Algo lo deshumanizó totalmente, por completo. El pasaje bíblico no nos dice si tenía padre, madre, hijos. ¿Qué habría pasado en la vida de este hombre? ¿Qué habría pasado con sus proyectos? Al final del pasaje acabamos de leer que se dice que Jesús lo invita a volver a una casa, a su casa. Es decir, tenía su hogar. Quizás tuvo algunos hijos pequeños que pudieron decir en algún momento, bueno, papá ya no está con nosotros. Y este es el cuadro que podemos ver nosotros hoy en muchas circunstancias de la vida. Aquellas que nos parecen tan escandalosas como las noticias de este hombre que viola y asesina a una niña de 12 años, en una actitud deshumanizante. Pero si ese es el extremo escandaloso y emblemático de la sociedad, podríamos decir que al mismo tiempo es algo que le pasa y le está pasando a la sociedad entera. Una sociedad que se está deshumanizando. Así que en esta circunstancia nosotros podemos ver que hay estrategias que utiliza el enemigo para trabajar con el ser humano y destruirlo. La primera es la de la posesión y enajenación. Esta manifestación es la más fuerte y peligrosa, ya que la persona está controlada totalmente en su mente, en su voluntad, en su cuerpo. Son sometidos por los espíritus que están dentro de la misma persona, como lo describe el Evangelio. Y en este caso, espíritus malignos operan dentro de la persona. Pero dice que cuando Jesús iba por estas zonas, en Lucas capítulo 6, versículo 18, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. O sea, no estamos hablando aquí solamente de un tema psicológico y psiquiátrico, sino de un tema espiritual. Pero también está la estrategia de la influencia. Y quiero mencionar solo estas tres para no confundirnos en una clasificación demasiado grande de estrategias. Pero la influencia, la primera nos parece extrema y para muchos incrédulos algo que no puede suceder, pero fíjese en la segunda, la influencia. La influencia es una estrategia que está dada básicamente en tratar de afectar al ser humano por manifestaciones externas, las cuales son producidas en el entorno de la persona a través de situaciones que intentarán llevarla a pecar. También se manifiesta induciendo pensamientos negativos y perversos que de no resistirlos oportunamente se pueden tornar bastante peligrosos. Estos tipos de manifestaciones van más allá de tener o no tener las puertas abiertas en la vida. Y nosotros como creyentes todos los días estamos bajo el embate, el ataque de estas influencias del reino de las tinieblas sobre nosotros. Y la estrategia es rodearnos de una serie de factores que influencian a la vida humana para hacerla errar, hacerla salir del proyecto que Dios tiene para ella. Este mundo espiritual que afecta o influencia al mundo natural y lo hace de una manera tajante, es allí donde, querido hermano, en el día a día, todos nosotros libramos una de las más poderosas y profundas batallas espirituales que se dan entre estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es que de alguna forma estos dos reinos están combatiendo por una posesión de las personas, el reino de Dios y el del enemigo. Así que Lucas capítulo 4, versículo 13 dice, y cuando el diablo, refiriéndose al episodio de la tentación de Jesús,
cuando el diablo hubo acabado toda tentación con Jesús, se apartó de él por un tiempo. Increíble. Es decir, querido hermano, si el mismo Señor Jesucristo tuvo que librar esta batalla de tentación, imagínense dónde quedamos usted y yo. Y esta es la batalla del día a día. No importa el lugar donde estés, aquí puedes estar sufriendo tentaciones, influencias del enemigo para salirte de la voluntad de Dios. Pero permítanme en esta clasificación muy macro, muy general, mencionar las fortalezas espirituales. Que si bien es cierto la posesión y la influencia son por factores externos, en el primer caso ingresando en la vida espiritual de la persona, y en el segundo factores externos tratando de promover, de impulsarnos a aquello que Dios no quiere. Lo último, estas fortalezas espirituales son patrones de conducta o estructuras rígidas alojadas en la mente de una persona, la cual adquiere a través de distintos tipos de influencias a lo largo de la vida. Y querido hermano, hoy es importante que miremos esto en cada uno de nosotros, porque este tipo de influencias pueden darse a través de cosas que hemos aprendido de nuestro hogar, de la que estamos aprendiendo o aprendido de la cultura, de las tradiciones, de las influencias que se dan a través de los medios de comunicación, etcétera. De tal manera que se alojan en nosotros y funcionan tal cual software que nos lleva a siempre funcionar de alguna manera, a actuar, a reaccionar de alguna forma. Este fenómeno se manifiesta en forma muchas veces individual, pero también colectiva. Algunas formas de manifestación son, mire, podría ser una fortaleza espiritual, un fanatismo religioso, y uno diría, pero esto también, la cultura, los temores, la violencia que puedes haber, las heridas en tu corazón, en fin, una serie de cosas que generan patrones de conducta, fortalezas de pensamiento que te llevan siempre por una misma ruta de respuesta en la vida. Así que Jeremías capítulo 9, 14 dice Jeremías, refiriéndose al pueblo, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según les enseñaron sus padres. En la consejería hemos encontrado a muchas personas que han sido influenciadas estratégicamente por el enemigo a tal punto que cuando uno toca el punto medular que podría originar el cambio en sus vidas, dicen, no, yo soy así, yo nací así y no puedo cambiar esto, así me enseñaron mis padres y ya no creo que me puedan a mí cambiar de esta manera, y se niegan. Estamos en un mundo de maldad bien articulado. Es importante que aprendamos a identificar su accionar. El enemigo es muy hábil para desinformar y fortalecer estrategias de engaño. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y hemos dicho hasta el hartazgo que las caricaturas de Satanás, como se presentan en las películas de terror o en cualquier ilustración gráfica, no tienen absolutamente nada que ver con la estrategia y la naturaleza de su actuar. Aquí dice, se disfraza de ángel de luz, de aquello que es una respuesta o una atención a un deseo, a una necesidad que podamos estar pasando. Por eso, si bien es cierto, nuestra sociedad, increíblemente hoy, tenemos que reconocer que en el mundo somos en la lista, no somos el primer país, no estamos, creo que el primero es, no recuerdo ahorita, es un país africano, pero somos el segundo país
de mayor cantidad de violaciones en el mundo. Fíjense ustedes, estamos segundos en un ranking, y lo dicen las noticias, lo hemos estado escuchando en estos días, por las circunstancias que están pasando. Segundo país. Y claro, obviamente siempre ha sucedido, y entendiendo el dolor que puede sentir un padre con lo que ha sucedido en estos días, entendiendo eso totalmente. Pero miren por dónde la sociedad ataca el asunto. Obviamente todos nos encendemos en ira y decimos pena de muerte, ¿verdad? Y es la reacción casi inmediata, que no es la primera vez, sino siempre es la misma reacción. Pero nunca la sociedad va a ir a tocar algunos aspectos que podrían activar o gatillar las respuestas de personas enfermas psicológicamente, como estos violadores o monstruos. Y es, por ejemplo, nadie va a hablar de la pornografía, jamás. Eso no se va a mencionar. Nadie va a mencionar nada del comercio sexual, de cosas contra las que tenemos que actuar frontalmente. ¿No? Ya lo dijo el Papa Francisco cuando vino, pero ya se fue, y de pronto vamos a otras cosas que no son necesariamente atacar el punto. Y es que obviamente el problema es muy complejo y no tiene solo un factor, no solo tiene una causa, pero hay cosas que por estrategia del mundo de las tinieblas, o dígalo como quiera, la sociedad está de tal manera configurada que sus influencias sobre hombres y mujeres están allí. Nadie va a hablar sobre algunos tipos de bailes, y no hablo del ritmo, sino de la letra que hay en esas, y del trato de la mujer como un objeto, y usted sabe a lo que me refiero. Es decir, como dijo nuestro pastor en el sermón pasado, la palabra dice claramente, el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, ¿cuál es la solución cuando surge una situación como la que estamos viviendo? Es, bueno, vamos a reprimir eso, pero no nos quiten nada de lo demás, porque eso está dado para el disfrute de todas las personas. Y cuando hay ese tipo de escala de valores, obviamente hemos caído como sociedad presa de esta situación de estrategia del enemigo. Pero no la vemos, el mundo no la ve. El Dios de este siglo se ha encargado de cegar para ver unas cosas y no ver otras. Ahí tenemos el internet hoy, que entra a todos los hogares, ¿no? Antiguamente, para tener acceso a alguna visión de carácter pornográfica, los antiguos había que ir a un cine o a un lugar, pero ahora no, ahora está en todos los celulares, está en todas las personas, y no hay ningún problema con ello. Imagínense a una persona deshumanizada, como estos a los que la sociedad ahora denomina monstruos, haciendo una equivalencia con el endemoniado de Gadareno en forma contemporánea. Imagínese usted cuando estas herramientas, estas influencias en personas así y en cualquier persona pueden gatillar cosas que obviamente están allí, y uno nunca puede saber qué puede pasar. Por eso es que ahora nos hemos llenado de temor, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer con tu hijo? Llévalo al colegio, hasta la puerta, recógelo de ahí, averigua, mira quién es. Ya estamos en el temor, ¿no? Esto ha sucedido a instancias de una comisaría, imagínate, ¿no? Por policías por ahí, y toda esta monstruosidad que ha sucedido. Pero igual con otros temas, olvide ahorita por un momento el tema sexual y de violaciones. Los otros problemas que aquejan a la sociedad hacen que tengamos que hacer lo que hacían las personas en Gadara,
Hay lugares por los que ya ni siquiera podemos entrar, porque son muy peligrosas, ¿verdad? Por la violencia, por la circunstancia en la que estamos, ¿no? Todos hemos visto un video donde a una señora le quitan su celular, ¿recuerdan? Y ciudadanos intervienen y lo agarran al ladrón. Ya está libre en este momento, ya fue liberado. Es decir, tenemos bancos asaltados, circunstancias difíciles, y todo esto porque hay una influencia del reino de las tinieblas, además de otros factores que podríamos aquí listar, pero que no es, digamos, el tema hacerlo. Y estas influencias están logrando su cometido, están logrando su objetivo. Lo que tenemos es el resultado de esto específicamente. Pablo decía: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Es decir, la obra del reino de las tinieblas está caminando, y la comunión con nuestro Padre Celestial es tan importante y vital para que Dios nos revele cuáles son las más innovadoras estrategias del ataque del enemigo. Si no fortalecemos la comunión con el Señor, de verdad que cada vez las estrategias del enemigo se nos van a pasar, se van a filtrar. La única manera de crear esta sensibilidad, por lo menos hablando en este momento al pueblo de Dios, es eso. Y no solamente el conocimiento de las maquinaciones del enemigo y cómo opera en la humanidad, sino también cómo opera en mi vida personal. ¿Y qué cosas hay en mí para que vengan una y otra vez? ¿Y de qué manera yo puedo usar la autoridad que Dios puso en mí por el conocimiento de su palabra? Así que estamos ante un enemigo poderoso, astuto, organizado, perseverante, engañador y absolutamente maligno, que utiliza estrategias letales no solo con el mundo, sino con los cristianos. Y estos planes, querido hermano, por eso el objetivo de esta serie, estos planes del enemigo podrían pasar inadvertidos a cualquiera de nosotros cuando permitimos algo y nos vamos deslizando poco a poco sin darnos cuenta. Y cada uno tiene que mirar por su propia vida y exponerla delante de Dios. Así que muchas veces, querido hermano, lo visible de Satanás se muestra pasivo, inofensivo y hasta a veces provechoso en apariencia. Sin embargo, lo invisible de su reino es terriblemente pecaminoso, letal, sucio, maligno, corrupto. Ese abismo traga a cualquier cristiano incauto y desprevenido, pero también a todo aquel que, sabiéndolo, es necio y desobediente y desea o permite esto a sabiendas. Vemos en el pasaje que este hombre, el endemoniado de Gadara, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, como dice el versículo 6. Esto nos muestra la profunda angustia y el dolor interior, este tormento interior que este hombre sentía mientras deambulaba, dice, por las montañas y por las tumbas excavadas o en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado y su final. Él vivía entre los muertos. Este hombre estaba en esa condición, andaba dando voces, y hay clamores que no estamos escuchando en muchas personas, en muchos lugares. Hay bolsones de dolor, de angustia, pero interiormente vemos personas solitarias,
enfermas, que vienen de hogares disfuncionales y claman por esto. Este hombre en el versículo 6 dice que andaba hiriéndose con piedras. Tal vez en su esfuerzo por librarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras, como dice el pasaje. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Y Satanás siempre obra, acuérdate de esto, siempre obra para la autodestrucción de toda persona. Porque Él ha venido como el ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir. Así que cuando vemos a este hombre que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y andaba hiriéndose con piedras por una situación tan compleja, podemos pensar rápidamente en la estrategia del mundo de las tinieblas en la forma de 4 puertas. Que si tú y yo abrimos, entonces hemos dado la bienvenida a nuestro hogar interior del enemigo. La primera puerta es la puerta del pecado, el orgullo, la amargura, la violencia, la desobediencia, ¿ok? Todo lo que sea pecado. Si estoy en pecado, ya abrí la puerta. Entonces el enemigo puede hacer de nosotros cualquier cosa. Si estoy en rebeldía, estoy en el engaño, en la murmuración, en la idolatría, en la incredulidad, ya abrí la puerta. El enemigo puede entrar. Pero tenemos la segunda puerta, la puerta también que algunos hoy en el siglo XXI abren. Ustedes saben, un servidor es huachano y conoce lo que sucede en la campiña de Huacho. Hay mucha brujería, mucho ocultismo. Pero me llama la atención que estos lugares que están en la campiña huachana, que son lugares muy sencillos, hay curanderos, personas que están allí, pero usted ve una línea de carros, Mercedes-Benz, Audis, gente que está detenida allí esperando para que le hagan, y que vienen desde acá, de Lima, de otros lugares del país. Increíblemente, pero es así. Así que si la persona pide que le lean el futuro, se mete en el mundo de la brujería, del satanismo, de hacer pactos, de vivir consultando los horóscopos, la magia, el curanderismo, someterse a rituales que parecen inofensivos, ¿no? En Año Nuevo, qué sé yo, ¿no? En fin, has abierto la puerta del ocultismo. Le dijiste bienvenido, pase adelante, entre, y le sirves una limonada ahí en la sala al enemigo. Entonces, esto es una puerta abierta. Otra puerta que puede ser abierta y que es estratégica en este trabajo de destrucción del enemigo es la puerta de las heridas. Cuando estamos llenos de resentimiento, cuando estamos con personas que viven con pensamientos de suicidio, con culpa, con ansiedad, con tristezas, tormentos, depresión, o viven la vergüenza de haber vivido circunstancias en desesperación, en fracaso, abren también las puertas por estas heridas, por estos dolores que hay, que no son tratados, ni se deja que el Señor entre y pase por allí. Pero la última puerta que quería mencionar es la puerta sin cerrojos. Es una puerta abierta donde, quería decir sin cerrojos, porque Satanás gobierna donde no hay autoridad o sujeción a la autoridad. El cerrojo de alguna manera es donde hay un liderazgo espiritual, donde hay una autoridad espiritual, él no puede entrar. Pero donde hay deficiencia o carencia de gobernabilidad de la vida en la persona, él aprovecha
Y lo utiliza también, utiliza la violencia, utiliza muchas cosas, cuando también a nivel no solo del gobierno personal, individual, sino también cuando se aprovecha de la circunstancia que viven las instituciones en nuestro país. Cuando las instituciones se desmoronan, entonces él se presenta para entrar con su gobierno de anarquía. Y es fácil entender ahora por qué los matrimonios, las familias y hasta las iglesias están bajo un violento ataque. Esto es abdicar a favor del diablo. El liderazgo sin Dios, cuando los líderes no viven y gobiernan de acuerdo a los principios bíblicos y de acuerdo con la voluntad de Dios, los muros de la autoridad se caen y se pierde esa autoridad inherente o la que les otorga el cargo. Y se le permite a Satanás que gobierne por medio de ellos, porque perdieron credibilidad por la corrupción, que es otra estrategia con la cual el enemigo ha copado todos los estamentos o todas las instancias de los gobiernos del mundo. Por ejemplo, si un juez es corrupto y no teme a Dios, ¿qué cosa está haciendo él con la autoridad que le ha sido dada? Él está abdicando su liderazgo a favor de los poderes de las tinieblas. Así de sencillo. Muchos en el siglo XXI no quieren hablar de esto, pero si un juez es corrupto y no está viviendo o ejerciendo su autoridad conforme a lo que Dios ha establecido para el hombre, en general, ni siquiera para el cristiano, sino para el hombre, entonces, ¿qué está haciendo este juez? Él no se está dando cuenta que está entregando su corte para que todos los que están bajo su autoridad queden expuestos al ataque del enemigo. Lo mismo es cierto en toda estructura de liderazgo. El liderazgo sin Dios destruye todo y permite a los gobernantes del mundo invisible que sean los que gobiernen a través, y los demás pueden ser o funcionar como pantalla, nada más. Así que por eso es que el apóstol Pablo sabía que aunque el mundo no era cristiano en general en su tiempo, él en 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 2 le decía a Timoteo, le encargaba orar por todos los que están en eminencia. ¿Se acuerdan? Os ruego, oren por todos los que están en eminencia, porque toda autoridad está bajo ataque, porque el enemigo quiere mandar, quiere ordenar. Quiso hacerlo con el mismo Jesús, porque el enemigo sabe que donde hay crisis de liderazgo, y es lo que le pasa a las familias, a los gobiernos locales, municipales, regionales, nacionales, etcétera, etcétera, cuando no hay ese liderazgo, cuando se socava la autoridad, estamos colaborando con el reino de las tinieblas. Cuando nosotros socavamos la autoridad, estamos colaborando con el reino. Y esa es su estrategia, copar esto para tener todo a su disposición. ¿Y es así o no? Uno puede mirar el mundo actual, nuestro país. Por un momento quítele todo el lenguaje religioso que yo he usado en este instante y se queda con la misma realidad, solo que sin el lenguaje religioso. Pero es así. Tenemos líderes que no guían, lamentablemente. Hay esposos que no se conducen como esposos, padres que no cumplen su función, maestros que no enseñan lo que deberían enseñar, pastores que no predican lo que deberían predicar, hasta donde descuidemos nosotros nuestras responsabilidades como líderes, lo que hacemos siempre es dejar un vacío,
para que los gobernadores de las tinieblas hagan su labor. Y él siempre está buscando los vacíos, los llena, los llena, los llena. Entonces, me llamó la atención, no recuerdo, vino un payaso aquí a Perú, que se hizo muy conocido, y no sé si se quedó a radicar acá, pero le preguntaban a él por qué se hizo payaso, cómo es que surgió, y dice que ellos eran muy pobres, y dormían varios en una cama. Entonces dice que cuando llegaba su papá, tarde en la noche, le tenía que poner a un lado y le decía, hágase payasito, ¿no? Hágase payasito. Y le decía que se ponga un poquito más allá, ¿no? Y él se le quedó eso de hágase payasito y dijo, por eso es que soy payaso hoy, hágase payasito. El enemigo le está diciendo a la sociedad, a las familias, a los padres, a los profesores, a las autoridades, hágase payasito, porque te conviertes en un payaso después. Y él es el que gobierna. Porque el resultado de lo que tenemos en nuestra sociedad, esta fractura que está viviendo las familias, ¿qué cosa es? Es esa abdicación de la autoridad y del liderazgo cedida al reino de las tinieblas. Eso es lo que a él le encanta. Hogares divididos y rotos. Esta semana nomás, tratando una consejería de personas no cristianas, el esposo me decía, bueno, mire, la verdad es que usted no entiende, me dice, que lo que pasa es que yo ya no la amo a mi mujer y yo no puedo estar yendo mucho a su casa, ya ahora en su casa ya tampoco me pueden ver bien. Y le digo, pero ¿y qué cosa es lo que sucede con sus hijos? Ah, no, mi hijo siempre me llama llorando y me dice, te odio porque dices que vas a venir, tiene 8 añitos el niño. Te odio porque dices que vas a venir y nunca llegas. Dijiste que vas a venir ayer y no llegaste. Y siempre me dice, me repite eso. Pero ¿yo qué puedo hacer? Pues me dice. La verdad es que yo ya me interesé en otra persona y por esa razón tengo que ser honesto. Era bien honesta la persona en la consejería. Su niño de 8 años, ese hogar perdió liderazgo. Y después nos quejamos de que salen los violadores, los violentos, la delincuencia, esas furias que se acumulan en los corazones de los niños por el maltrato y la ausencia de liderazgo. Esa es la estrategia de las tinieblas. Así que dejamos hijos expuestos a toda vulnerabilidad. Dice el versículo 7 que este endemoniado le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, le dice a Jesús. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero ahora el endemoniado le tiene miedo a Jesús. Porque si hay algo que le teme el enemigo, es cuando entra en autoridad los principios de Dios, eso lo atormenta. ¿Has dejado algún vacío? Eso lo atormenta. Te conjuro por Dios, no me atormente. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Y también dice el pasaje en el versículo 8, dice que le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado, estaba al tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Y aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Cristo, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Porque si fuera un loco, como muchos dicen, bueno, esta era una forma de referirse a los locos, el Evangelio no conocía este tipo de enfermedades, y este era un loco realmente, no era ningún endemoniado. Pero cuando este loco saca estas frases, este conocimiento demuestra que no estamos hablando simplemente de un loco. No se estaba haciendo el loco, tampoco. Estaba poseído por los poderes demoníacos
que conocían la verdadera identidad de Jesucristo. Y cuando entra la verdadera identidad de Jesucristo, ahí a él se le generan los problemas. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su primera reacción fue este temor reverencial que le indujo a postrarse. Se postró ante él. Y allí se cumple lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no significa que se están convirtiendo. Eso no significa que tenemos que entrar en... Vamos a hacer las paces con el reino de las tinieblas. Vamos a hacer un concordato con ellos. No hay tal cosa. La confrontación de poderes espirituales no es un fin en sí misma. Y ojo, subraye esto, si está tomando nota. La confrontación de poderes espirituales no es un fin en sí mismo. Nunca enseñamos aquí que pelear con los poderes espirituales es el fin. Ese no es el fin. Es un medio por el cual la iglesia en su conjunto se prepara para lanzarse al campo de la evangelización y las misiones a través de la oración, dado que el enemigo ha cegado al mundo el entendimiento de los incrédulos, tal como lo dice la palabra de Dios y lo estudiamos la semana pasada. Ojo, el objetivo no es destruir a Satanás. La Biblia no nos pide que destruyamos a Satanás o a sus principados o potestades, sino el objetivo de la palabra es rescatar a aquellos que están bajo su dominio. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en esas personas y no en el diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué dijo Jesús? Yo he venido para pelearme con el diablo, para agarrarme a golpes con él, para hacer demostraciones de poder con él, para hacer espectáculos de liberación, para hacer que nos vean confrontándonos con el mundo de las tinieblas. ¿Eso dijo Jesús? No. Primera parte, el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y él dice, yo he venido para otra cosa. Punto aparte, saca esto de acá y se queda esto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es eso. Por eso no vivimos aquí predicando del demonio y demonizando nuestro lenguaje, sino estamos aquí. Es cierto, necesitamos desnudar las estrategias del enemigo, pero estamos aquí para hablar de aquel que ha venido para dar vida y vida en abundancia. A ti personalmente, a nuestra familia, nuestros hijos, nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. Entonces, debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres, no destruir al diablo, como lo acabamos de decir. Su destrucción es algo que está reservado para el día en que, como dice la palabra en un lenguaje simbólico, este va a ser arrojado al lago de fuego y azufre, como lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero eso será después y eso es un tema de Dios. La motivación entonces no es nuestro odio a Satanás, sino nuestro amor por las almas. Eso es importante. Si tenemos odios a Satanás, vamos a fracasar. O si vivimos culpando a Satanás de todo, porque a veces cometemos también ese error. Pasa algo, ya ves, Satanás, que el demonio dice, ¿y yo qué hice? Yo no tengo nada que ver con eso, ese eres tú, ¿no? Entonces, ni exagerar con esto, ni negar el mundo espiritual que está allí vivito y coleando a tal punto de decir, no, bueno, yo no veo a Satanás en ningún lado aquí. Cada uno, esos son los demonios de cada persona, pero en una forma así casi poética. Así que nunca confundamos odio con justicia. Lo único que debemos motivarnos, lo que debe motivarnos es el amor por los que se pierden. El amor por los que se pierden.
por aquellos que andan deshumanizados, dando voces por los montes y por los sepulcros en forma figurada. Y miren, Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Él le responde: Legión me llamo, porque somos muchos. Aunque la mayoría de los cristianos cree que la pregunta era para los demonios, como que Jesús estaba confrontando. Muchos cristianos dicen esto, que Jesús estaba preguntándole al demonio cómo se llamaba. Pero déjeme decirle que me gusta más la otra interpretación, que es la de que Jesús estaba tratando de identificar a la persona que estaba aquí. Lo estaba, al decirle cómo te llamas, lo estaba individualizando de alguna manera. Es cierto que Jesús estaba allá, por el pasaje lo podemos deducir. Sabía que habían demonios, ya se habían manifestado, era más que obvio. Por eso creo que la pregunta podría ir no solamente a saber cómo se llama el demonio y todo lo demás, sino también para descubrir a esta persona que se había perdido. Porque muchos han perdido su identidad y Dios es un Dios personal. A Jesús no le estaba importando tanto su condición. Jesús no se llevó una tablita de Excel, ¿no?, para ver cuántos milagros he hecho y todo lo demás. No, se hace todo un viaje. Si usted lee con tranquilidad el pasaje, todo un viaje para llegar a este lugar del que luego se fue. Y todo por un loco, nada más. Fíjense, de pronto no hubiera sido esta la misión más productiva, más solo por uno. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado? Hoy hay personas que han perdido sus nombres, ¿verdad? Hay grupos de personas que se llaman los raqueteros de no sé dónde, o el monstruo de no sé qué. ¿Cómo se puede? Esa es la estrategia del enemigo: deshumanizar a la persona, quitarle su identidad. ¿Por qué razón le pregunta Jesús su nombre? Bueno, podríamos decir, quería saber cuántos demonios habían y cuál era su actuar. Pero la respuesta aquí nos da la clave. No contestó dando el nombre de sus padres, sino tampoco aquel nombre que le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino que él da el nombre que describía su estado espiritual. Legión me llamo. Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos por qué no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Puede ser, pero mucho más probable es que sirvió para que este hombre mostrara el estado en el que se encontraba, que este hombre había ya renunciado a luchar por ser él mismo. Ya él ya no podía controlar su vida, otros la controlaban. ¿Y no es eso lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas hoy que no pueden dejar la ludopatía? Y que estas grandes casas de juegos están llenas de personas que pierden su dinero y ahí tratan de aliviar su soledad de esta manera. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio, pero este caso es singular. Emma dice en Mateo 12, 43 al 45, que no lo vamos a leer, dice que si un demonio se va y luego vuelve y encuentra la casa vacía, viene con más, ¿verdad? Es interesante algo. Legión me llamo. La legión en ese entonces eran más o menos 6,000 soldados que podían tener
subyugada una comarca. Probablemente eso nos debe dar una idea, que lo que el enemigo quiere es el liderazgo, es subsumir a todos bajo sus órdenes, etcétera. De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Palestina por medio de sus legiones, este hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en esta situación de opresión y de muerte. El propósito del diablo para con el ser humano es casi de tipo militar. Su estrategia es militar, es conquistar, es dominar, para que la sociedad diga: no puedo hacer absolutamente nada. Podía ver el rostro de una periodista indignada esta semana por una entrevista a un psicólogo, cuando su compañero entrevistador le dice al psicólogo: ¿por qué cree usted que nos está pasando lo que nos está pasando? Y él empieza a decir: el problema es la fractura de la familia. Y empezó a hablar de la familia, de lo que hoy llaman la familia tradicional. Y la periodista se incomodó, porque ella está más interesada en hablar hoy de nuevos modelos de familia y no de esta. Y era casi indignante escuchar a este psicólogo retrógrado, y se le dijo, y está grabado, pueden volverlo a ver en internet, radioprogramas del Perú. Se le dijo directamente a este psicólogo: qué ignorancia de los temas actuales, en esas palabras, de solo defender el tema de la familia. Yo no lo podía creer. Usted puede volverlo a ver. El Dios de este siglo, a través de la cultura, quiere seguir destruyendo el diseño de Dios. Destruido el diseño de Dios, se acaba el liderazgo espiritual y entra el enemigo. Esa es su estrategia. Estrategia del mundo de las tinieblas. Terminemos pensando en este hombre que finalmente está sentado y vestido en su cabal juicio. ¿Ok? Está allí aquel que rogaba, aparece hoy sentado y vestido y en su cabal juicio. Gracias a Dios, no dijo: bueno, es que yo soy así, no puedo cambiar. No dijo: tengo mi lado rebelde, a mí no me pueden decir las cosas que debo hacer. Yo tengo que hacer lo que quiero. Yo no voy a ser adulón de nadie, yo gobierno mi vida. O a veces tenemos que defender nuestros derechos. O a veces me gusta defender estas causas. No, o así es mi personalidad. Nadie me va a cambiar. Jesús no solo lo sanó, sino que le dio un propósito. Y le dijo: vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa. ¿Cómo habrán sido los hijos cuando ven al ex endemoniado de Gadara volver a su casa? Me imagino a su hijo salir a la puerta o a la ventana y decir: mamá, mira, papá volvió. Porque cuando Jesús nos sana y salva, nos da un propósito. Así que, mi querido hermano, en esta lucha a veces creemos que nosotros somos el soldado, ¿verdad? Pero el soldado es Cristo realmente. Él es el que nos da la victoria, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que nuestro objetivo hoy es que usted pueda mirar estas estrategias, desenmascararlas. Oremos al Señor en este momento para ello. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta progresión lógica de la historia de este endemoniado nos sirva a todos nosotros para mirar que tienes un propósito para nosotros. Hoy, Señor, permítenos volver a casa diferentes, mirando que no dejemos esos espacios vacíos, espacios en blanco de tu liderazgo y de tu autoridad espiritual. Señor, regálanos la bendición de poder dejarte a ti gobernar nuestra vida y a identificar aquellas fortalezas, aquellas influencias que el enemigo impone sobre nosotros.
Padre amantísimo, que esta palabra halle cabida en nuestro ser y mueva nuestra voluntad para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.